Hola chicos, buenos días. Buenos días, doctor. Morning por la mañana. Ok, hoy vamos a ver medicina nuclear. Es una herramienta que existe desde hace muchos años. La medicina nuclear es una herramienta que se usaba muy poco porque por varios problemas. Uno, la adquisición de los medios radioactivos era difícil y se ha facilitado más. Dos, los equipos no tenían muy buena resolución, sensibilidad y especificidad. Y básicamente se usaba el gamagrama tiroideo porque era fácil de hacer, gamagrama hepático, que solo decía si había una captación homogénea o heterogénea de las lesiones, y rastreo óseo, que ese se ha utilizado siempre para búsqueda de metástasis. Entonces, de un tiempo para acá, digamos de 10 años para acá, hubo mejores equipos gracias a las computadoras, hubo más especialistas que ya están en el campo de batalla aquí junto con nosotros, y ellos ya saben cuáles son las formas de adquirir los radioisótopos, las indicaciones, y se ha abierto mucho el campo de la medicina nuclear. Por lo tanto, a pesar de que es una especialidad distinta a la de imagen, el médico nuclear hace por separado su carrera. Nosotros como radiólogos no tenemos el entrenamiento que tienen ellos, pero tenemos que saber ver las imágenes, entender de cómo es el procedimiento y todo ese rollo. Por eso es que necesitamos dedicarle un poco de una clase. Porque además vamos a ver casos más adelante en los que es necesario y conveniente que sepamos ver qué es un PET, qué es un PET-CT, etcétera. Bien, entonces, en primer lugar, déjenme recordarles que hay un símbolo de la imagenología, de la radiología, no la imagenología, perdón, más bien, hay un símbolo que avisa sobre radiación. Y estas cuatro imágenes que ven son la evolución histórica de este símbolo. Originalmente empezó con este color azul y este como color fuchsia. Luego se modificó a este color amarillo por ser más llamativo, con un color como morado más oscuro. Luego lo modificaron a este amarillo más llamativo y este fondo negro. Y la última modificación es ese símbolo que es más fácil de entender. A cualquiera, aunque no entienda de qué se trata la imagen, está entendiendo que algo sale de esa estrellita que mata, corre. O sea, evítalo. Ahora, ¿qué es la estrellita? En realidad me llevó mucho tiempo, muchos años entender qué era la estrellita, hasta que alguien me lo explicó ya como 20 años después de radiólogo, que se trata de un átomo emitiendo radiación. Dije, caray, pues sí, pero si no me lo explican, no es tan fácil caer en ello. Por eso mucha gente veía el símbolo y decía, no, pues no sé de qué se trata, la gente no relacionada con medicina. Por eso inventaron este otro símbolo que dice radiación, te mueres, corre. Acuérdense, la mejor medida de protección a la radiación es la no radiación. Bien, entonces la radiación tiene sus pros y sus contras. La radiación, como todas las herramientas que utilizamos, ni son buenas ni son malas, todo depende de la orientación que les demos y la formación que tenemos y cómo la usamos. Ya hemos aprendido mucho de las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Las ventajas y desventajas de la bomba atómica, pues las ventajas son obvias, pero con eso se avanzó mucho en el conocimiento de los efectos sobre la radiación en el ser humano. Y de ahí nacieron algunas comisiones que se dedicaron a investigar cuáles eran los efectos de esta radiación, desde luego en todas las personas que fueron radiados y todas las anomalías y todo ese rollo. Entonces, a partir de ahí se comenzó mucho la investigación de la radiación y sus efectos. Estamos en hombros de gigantes. Ya hemos hablado que, por ejemplo, el papucho de la radiología es Röntgen. Casi fue mi R3, porque cuando yo empecé rayos X no había más que esto para estudiar. Luego apareció Hounsfield con la tomografía computarizada, una verdadera revolución diagnóstica en la medicina.
Muchos dicen que gracias a la tomografía, los internistas, la medicina ha podido avanzar significativamente, ¿no? Porque antes era puro presumir cosas. Luego tenemos a la Marian con la resonancia magnética, y acá abajo pues a toda la familia Curie, el señor Curie, Madame Curie y Pierre Langevin. Todos ellos han participado en todas estas modalidades de imagen de las que hemos hablado. Nadie mejor que los Curie para hablar de medicina nuclear, de energía atómica. Una familia Nobel, papá Nobel, mamá Nobel, hija Nobel. O sea, una familia sin duda por demás inteligente. Bien, entonces, ¿qué es la medicina nuclear? La medicina nuclear es un método diagnóstico, igual que los demás métodos que hemos utilizado, también puede ser terapéutico, que utiliza material radioactivo para obtener imágenes multiplanares y funcionales del cuerpo humano. Radioactivo. Así, esto que ven aquí es una de las primeras gamagramas óseos que se realizaron. Que sabemos consiste en inyectar un radioisótopo en una parte del cuerpo. Aquí se inyectó, vean. Aquí hay una zona de mayor captación. Aquí vamos a hablar de, la terminología es captación, hipercaptación e hipocaptación. Aquí con esta palabrita de captación tenemos algo que decir. Esto se utiliza, este es el término correcto en medicina nuclear. Sin embargo, hay muchos médicos que utilizan este término en el medio de contraste que administramos en gadolinio o en tomografía. También les dicen captó y no, o no captó. La palabra correcta es reforzó. Sin embargo, hay mucha gente ya en todos lados, inclusive radiólogos, que dicen la captación del contraste, lo cual para mí representa que no hacen un análisis detallado de su vocabulario. Pero bueno, no hay mayor problema, no voy a andar yo de purista, ahí depurando la terminología de las personas. Pero bueno, la captación se utiliza en radioisótopos. Entonces aquí hay un pedacito donde se inyectó, una zona en donde se inyectó el radioisótopo, circuló por las venas hasta llegar a todos los huesos, y entonces vemos que hay unas áreas de mayor captación en donde hay más densidad y más actividad ósea. Esto es en las articulaciones acroiliacas, en la columna, esta es la escápula que está aquí atrás. Para hacer una gammagrafía se coloca al paciente de frente y aparte de lado y aparte por atrás. No es como la radiografía que atraviesa todo el cuerpo. Aquí se trata de poner sobre la gamma cámara la parte más cercana del esqueleto, que en este caso sería esternón, y luego la parte más cercana sería la columna, etc. Entonces se hacen varias proyecciones. Entonces, ¿qué hacemos con una gammagrafía? ¿Cómo inyectamos un radioisótopo? ¿Y qué es un radioisótopo? Bueno, radio viene de la emergencia de la radiación, pero ¿qué es un isótopo? Iso igual, topos, lugar. Es algo que se encuentra en el mismo lugar. Es decir, que en la tabla periódica hay ciertos elementos como el carbono, dentro del cual caben diferentes moléculas que son casi idénticas al carbono. Solo varían en cuanto al número de neutrones o el peso que tienen estos tres variantes del carbono. Así pues, tenemos el carbono 12, tenemos el carbono 13, tenemos el carbono 14, que es más conocido, porque se utiliza para datar o para fechar objetos que han sido encontrados y saber su antigüedad en el universo. Entonces, en el universo y en la Tierra. Entonces, hay todos son moléculas de carbono, solo se modifican por la cantidad de neutrones que tienen en el núcleo. Entonces, fíjense, la parte clave de la medicina nuclear es que la energía de radiación que procede de este átomo no viene de los electrones como sucede con los rayos X o la tomografía, que es lo mismo, sino que viene del núcleo. Acuérdense que la resonancia magnética es algo que funciona por la detección de protones del núcleo
En base a eso trabajamos la resonancia magnética. Y son protones que tienen que ser impares. Acuérdense, les voy a hacer, mañana es el examen, les voy a hacer algunas preguntas teóricas de resonancia magnética, qué es la precesión, de qué pasa cuando utilizamos un campo magnético más poderoso, qué le hace a la precesión. Algunas preguntas teóricas, porque son bases, son cosas básicas que tenemos que saber. Bueno, pues la energía nuclear viene del núcleo. Esta energía nuclear tiene diferentes características en base a su longitud de onda. Ya hemos hablado de la longitud de onda, que tienen diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. La amplitud es lo intenso de la onda y la frecuencia es el número de ondas que suceden en un periodo de tiempo. Así pues, la energía nuclear, de la energía nuclear emergen partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Cada una de estas, por su frecuencia, por su longitud de onda, tiene la capacidad de atravesar la materia. Y esto es que la radiación alfa, que es débil, realmente no puede atravesar gran cosa, se detiene con una hoja de papel, ya no la puede atravesar. Pero la radiación beta, esa puede atravesar fácilmente el papel por su densidad, pero lo detiene el aluminio. Mientras que la radiación gamma, esta atraviesa el papel, atraviesa el aluminio y lo único que lo detiene son placas de plomo, como la que hacemos son los rayos X también, nos protegemos con plomo. Pero hay un tipo de radiación neutrónica que no se detiene ni siquiera con el plomo y lo único que lo puede detener es el agua o el hormigón, o sea, concreto armado. Entonces, eso es importante porque acuérdense que están haciendo bombas de neutrones, aparte de la bomba atómica ya hicieron bombas de neutrones que son mucho más, las más poderosas, que son capaces, tienen una capacidad destructiva inmensa. O sea, los seres humanos cuando lo proponemos también somos muy malos, muy perversos. Entonces, considerando esto, ¿qué es la gammagrafía? Pues es un estudio que utiliza radiación gamma para obtener imágenes del cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí la fuente emisora de radiación es el cuerpo porque ya le inyectamos un radioisótopo. Ese radioisótopo va acompañado, que pueden ser de diferentes tipos de radioisótopos, ahorita lo vamos a ver, va acompañado de algunas moléculas y algunas partículas que hacen que se vaya a determinado órgano del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el hueso tiene avidez por el tecnecio, de manera que al inyectarle este radioisótopo marcado con tecnecio, 99 en particular, se va a ir a las estructuras óseas. Si a otro radioisótopo lo marcamos con yodo, se va a ir a la glándula tiroides y entonces podemos hacer gamagrama tiroideo. Podemos hacer gamagramas con gases marcados, porque también se puede hacer inhalado. Podemos hacer gamagramas para hígado, uniéndole una proteína para que se vaya al hígado. Podemos hacer uno que se vaya al sitio en donde están los leucocitos para localizar un absceso, etc. Entonces, aquí la fuente de emisión es el cuerpo humano. Y lo que hacemos es poner una cámara que es sensible a la radiación, que se denomina gamma cámara. Estas gamma cámaras son más o menos el equivalente a las maquinitas con las que andan los físicos explorando donde hay radiación que emite un sonido. Y cuando hay mayor fuente de radiación, el sonido es más fuerte y más frecuente. Eso se llaman contadores Geiger. Ese mide la cantidad de radiación, pero no hace imágenes con eso. Entonces, pero lo que tenemos aquí es una máquina que recibe esta cantidad de radiación. Aquí no hay nada más que un contrapeso. Recibe cantidad de radiación y gracias a todos los métodos de computación que conocemos en tomografía y en resonancia, convierte esta información que se convierte en un impulso eléctrico, lo convierte en una imagen. Y entonces, la gammagrafía consiste en la inyección de un radioisótopo que emite una radiación y es detectado por una gamma cámara que son captados por los órganos blancos que pueden ser diferentes estructuras del cuerpo, obteniendo una imagen como esta. Esta imagen que ven aquí es un gamagrama tiroideo. La tiroides es como un escudo unido en sus dos lóbulos, por lo que se conoce como el istmo,
Y entonces aquí las áreas más oscuras son las áreas de mayor hipercaptación. Entonces, por ejemplo, el istmo, como es más delgado, es menos hipercaptante, o sea, es hipocaptante comparado con el resto de la glándula. Los polos superiores de esta tiroides, fíjense que están más negros, más oscuros, pero hay un detalle de interés. Comparen el polo superior derecho con el polo superior izquierdo y verán que hay un área más negra, más oscura, más hipercaptante. Y esto representa que hay un nódulo, que hay un tumor. Y este tumor es hipermetabólico porque está captando este radioisótopo en mayor cantidad que el resto de la glándula. De hecho, el margen se ve menos, las orillas se ven menos oscuras. Entonces, este es un tumor funcionante de tiroides. Por lo tanto, lo más probable es que sea un adenoma tiroideo. Los cánceres suelen ser hipocaptantes porque no captan el radioisótopo, porque es tumor, que son células neoplásicas que no son funcionales. Los quistes tampoco son hipercaptantes, son hipocaptantes. Entonces, si tengo un tumor maligno, lo más probable es que vea una zona con menos hipercaptación, por lo tanto más blanca, o de colores, que también se puede usar. Si tengo, y no puedo diferenciarlo fácilmente de un quiste, fíjense qué curioso, es una modalidad en la que sólido de quístico, o sea, cáncer de quístico, no es tan fácilmente diferenciarlo, pero el ultrasonido es excelente para la diferenciación de sólido quístico. Por lo tanto, la combinación del ultrasonido con el gamma tiroideo, con las pruebas de función tiroidea, con la clínica, son las que nos van a orientar acerca de qué se trata una imagen como esta. Como siempre, recuerden, yo siempre lo voy a decir, no vayan a decir, no vayan a negarlo, no se operan radiografías, no se operan imágenes, se operan pacientes. Y si en un momento dado, en una situación clínica, no correlaciona lo que yo estoy viendo con la clínica del paciente, stop, algo está mal. O el método diagnóstico que estoy utilizando no es el adecuado para captar, para recibir, para informarme de la enfermedad del paciente, o mi información clínica es deficiente y está mal orientado. O sea, las antenas con las que yo estoy captando la patología del paciente están funcionando mal, algo estoy haciendo mal, y entonces me detengo y reevalúo la situación. Entonces, no se operan placas, se operan pacientes. Y si la clínica no correlaciona con la imagenología, stop y reconsidera. Bueno, este fue un paréntesis en general para todas las modalidades de imagen. Decíamos que la radiación la gammagrafía no solo es de tipo diagnóstico, sino que también es terapéutico. Aprovechando las capacidades destructivas de estos protones, de esta radiación, se puede utilizar para curar, para matar células que están en estado hipermetabólico o hiperfuncionante, o más que hiperfuncionante, en estado de crecimiento intenso. Las células, acuérdense que en la radiación, las células más que están reproduciéndose más intensamente son las que son más afectadas por estas partículas de radiación. Entonces los cánceres, que son tumores que están en alta reproducción, son más fácilmente destructivos, especialmente ciertos cánceres. Y para destruirlos, lo que utilizamos son los aceleradores de partículas. Ahora déjenme explicarles qué es un acelerador de partículas. Es una estructura electrónica que generalmente circular, puede ser circular como esta o puede ser lineal como esta. Vamos a pensar primero en la circular. Vamos a pensar también cómo se consiguen los radioisótopos con los que se trabajan. Se producen con una vaca, así le dicen la vaca. La vaca no es más que un acelerador circular. Entonces, lo que se hace en este acelerador es meter partículas determinadas de determinados elementos y hacerlas girar a una altísima frecuencia, a la mayor frecuencia que se pueda. Eso es un acelerador circular. Hay algunos aceleradores de kilómetros de diámetro que se utilizan para investigar la materia. El Fermilab, hay 12 o 3 de estos en Europa, en Estados Unidos. Hay uno que se llama el LHC, que es el Large Hadron Collider.
que se usa para acelerar las partículas de una manera muy intensa en un sentido. Por otro lado, pone lo que es una antipartícula, o sea, una antimateria. Esto es, un protón tiene una carga positiva. Meten un protón a un inmenso imán y le quitan su carga, y entonces es un protón sin carga, es una antimateria, es un antiprotón. Entonces hacen girar uno en un sentido muy intenso a la máxima velocidad posible, mientras que hacen girar en el sentido contrario este antiprotón y luego los hacen chocar, colisionar, para ver en qué se fragmenta este protón y cuáles son las partículas más pequeñas que podemos encontrar. Y de ahí han salido los bosones, que son las partículas más pequeñas. De ahí ha salido el famoso bosón de Higgs y otras partículas, etcétera. Bueno, pero eso es con fines de investigación. Con fines de obtener radioisótopos se utiliza este acelerador de tipo circular y si es como se cargan las partículas se hace con esta energía y entonces ya se saca de ahí, se lleva en una protección de plomo a la ciudad en donde se va a utilizar, ya previamente se sabe la cantidad, la dosis, etcétera, y se inyecta al paciente. Los otros son los aceleradores lineales. Entonces tenemos una fuente de radiación continua, digo, quiere decir que no es para siempre, va a decaer la radiación. Esa es otra cosa. La radiación de la energía del núcleo es una radiación que se le termina porque no radia para siempre. Unas duran más, otras duran menos. Entonces se llama decaimiento de la radiación. Entonces, esta energía se pone aquí, por ejemplo, una partícula o un elemento que es el cobalto. Entonces se mete en un aparato que está emitiendo esta radiación, está protegido con plomo. Entonces, para que solo salga la radiación en el sitio específicamente que nosotros queremos. Y así poder administrar una cantidad de radiación a una parte determinada del cuerpo al paciente. Esto es lo que se conoce como radioterapia. Permítanme un segundo, voy a hacer una pausa. Ya, perdón. Entonces, la radioterapia la medicina nuclear es diagnóstica y es terapéutica. La terapéutica es con las bombas de cobalto. Aquí en Tijuana tenemos más de una, creo que dos, una particular y una en el IMSS, hay otra en Mexicali, etc. Y entonces, obviamente, aquí también tiene que estar todo muy protegido con plomo, con bloques de concreto, hormigón, etcétera, para protegerse de la radiación. Entonces, imaginándonos a nuestro paciente que está aquí acostado y aquí tenemos su corazón, se inyectó previamente un radioisótopo con talio, THALIO. Ese talio se tiene preferencia por los músculos cardíacos y entonces tenemos aquí la gamma cámara. Pero entonces lo que hacemos es que hacemos girarla, igual que en tomografía, hacemos girar la gamma cámara y entonces adquiriendo la información circular del paciente, ya no es necesario poner al paciente de frente y de lado, y de frente AP y PA, sino que es el tubo el que da la vuelta y obtenemos toda esta información que finalmente se va a convertir en una imagen diagnóstica, en las que lo blanco que damos es hipercaptante, lo oscuro hipocaptante. Bien, ahora vamos a entender cuáles son las diferentes formas de métodos diagnósticos. Son estos cuatro: el SPECT, el PET, PET-CT y PEM. Les voy a explicar por qué se llaman así cada uno, es importante entenderlo. SPECT viene de Single Photon Emission Computed Tomography. Ahí les voy con mi inglés. Excuse me, sir. Bien. Esto quiere decir tomografía computarizada por emisión de positrón único. Un solo positrón es con el que vamos a trabajar y a obtener imagen. Luego tenemos el PET, que es tomografía por emisión de positrones, o sea, muchos. Luego tenemos la combinación de tomografía computarizada
con PET, o sea, la fusión de dos métodos diagnósticos. Esta fusión se hace de manera electrónica, digital. Primero se hace el gamagrama, se hace luego la tomografía y luego se fusionan. ¿Por qué se hace esto? Porque la medicina nuclear tiene mucha sensibilidad para lo que se esté utilizando, pero poca resolución espacial. Es decir, anatómicamente no es muy buena. Me dice, hay algo que está hipercaptando, pero no me dice exactamente qué estructura anatómica es. Por lo tanto, para saber exactamente en qué parte del hueso está, en qué vértebra o en qué parte del hígado, etcétera, se fusiona con la tomografía computarizada. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Y luego tenemos una modalidad que se usa exclusivamente para mama, que es la tomografía por emisión de positrones para glándula mamaria exclusivamente. Ahora, les voy a explicar cuál es la diferencia entre el PET y el SPECT. El SPECT, vamos a empezar primero con el SPECT. Aquí sale el resultado. El resultado es de una imagen de cerebro. Básicamente es igual, solo que una tiene mayor resolución que otra, pero la forma de obtener esta imagen varía mucho y por lo tanto varía el costo, el grado de dificultad técnica, etc. El PET, la tomografía por emisión de positrones, o sea, de muchos, consiste en la inyección de un radioisótopo y este radioisótopo va a estar emitiendo un positrón que hace una reacción cuando choca con un positrón del paciente. Y entonces cuando se produce esta aniquilación de este positrón, salen dos partículas en diferente posición a 180 grados de diferencia. Así, matemáticamente, así funciona. Y entonces lo que hace la máquina que capta esta diferencia, lo que recibe, la información que recibe, donde están los detectores, es el resultado de la aniquilación o destrucción de estos protones que chocaron. Entonces, el PET es mucho más complicado, la máquina es mucho más cara y emite positrones, tiene más resolución espacial, pero es mucho más costoso y los radioisótopos que se utilizan tienen una vida media menor. Entonces, es mucha desventaja del PET. Sin embargo, fue con lo que se inició los diagnósticos del PET, con este método. Luego, entonces, se le ocurrió a alguien estudiar nada más con la emisión de un único fotón. Entonces, lo que hacen es inyectar al paciente con el radioisótopo. Este es el paciente que está emitiendo radiación y entonces ahora sí simplemente pongo mi gamma cámara que capta la cantidad de fotones que son emitidos por el paciente una vez que se le ha inyectado el radioisótopo. Esta gamma cámara da la vuelta alrededor del paciente y me da esta imagen. Las dos giran alrededor del paciente, esta obteniendo la radiación, que es el producto de la aniquilación de dos positrones que chocan, mientras que esta únicamente emite, la fuente es el paciente con los fotones que está emitiendo, o sea, sería en este nivel. La emisión de positrones, aquí funciona el SPECT, aquí funciona el SPECT. ¿Cuáles son las ventajas del SPECT? Emite radiación gamma, tiene menos resolución espacial, lo cual no nos preocupa porque lo que queremos es ver la funcionalidad de los órganos. Es mucho menos costoso el equipo y los radioisótopos que se utilizan son de más larga duración. Así pues, lo que tenemos aquí en la ciudad, aquí en Tijuana, son SPECT. En Tecate existe un equipo de PET-CT. Entonces también podemos hacer PET-CT y podemos hacer SPECT-CT. Los dos son los métodos de fusión de un estudio de medicina nuclear con el método de fusión de tomografía computarizada. Aquí está la diferencia de los equipos. Del lado izquierdo tenemos el SPECT de fotón único, ese que tenemos aquí en la ciudad, en el lugar donde trabajo, núcleo diagnóstico avanzado, venga la promoción.
Ahí tenemos este equipo, tenemos como un año o menos de un año con él, y tenemos una doctora que se especializa en medicina nuclear, que es la que lo maneja. Está el otro, el PET-CT, ese es el que hay en Tecate, lo hizo una fundación de Estados Unidos, y obviamente son estudios muy costosos, son estudios que van de 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 pesos, y tienen sus indicaciones. El SPECT es un poco más barato. Aquí tenemos cerebros, comparando cerebros de PET con SPECT. Entonces, pues sí, si se fijan, aquí tenemos varias secuencias de diferentes momentos del estudio, de diferentes niveles de corte, y pues sí, sí podemos ver que hay una diferencia de resolución espacial en cuanto a lo que están los ventrículos, la sustancia blanca, la sustancia gris, la corteza, etcétera. Áreas, por ejemplo, vean aquí, tenemos con el SPECT, podemos ver áreas hipermetabólicas, aquí se ven con mejor resolución y aquí se ve un poco más borroso, pero de todos modos ya sabemos que es a nivel de ganglios basales, etcétera. Abajo tenemos otra comparación de la resolución espacial, pero entonces decimos la única diferencia es la resolución espacial. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es el PET-CT. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar estos métodos de medicina nuclear? 1500. Que son todas las patologías neurológicas que se les ocurran, que se está utilizando mucho para las demencias, en sus diferentes formas de demencia, se utiliza para epilepsia, se utiliza para determinar vida cerebral o muerte cerebral, se está utilizando de manera funcional para casos de depresión, déficit de atención, en fin, todo lo que es el funcionamiento cerebral. Pero también se utiliza a nivel sistémico, sobre todo para actividad tumoral. Vean este gamagrama óseo. Tenemos entonces anteroposterior, posterior, de un paciente que tiene múltiples áreas de hipercaptación en las vértebras, en el hombro derecho, la pelvis y en la rodilla también unos puntitos. Aquí tenemos otra situación. Vemos cómo tiene también infinitos áreas de actividad tumoral metastásica. Ahora, hay un problema. Decíamos que la gamografía tiene alta sensibilidad, pero poca especificidad. Es decir, lo que me está diciendo estos puntos negros, estas áreas de hipercaptación, es que hay intensa actividad metabólica del hueso, lo cual puede ser no únicamente por tumores, sino que puede ser porque hubo una fractura y se está produciendo una consolidación de esta fractura. Hay actividad osteoblástica o actividad osteolítica y con seguida de actividad osteoblástica. Entonces, puede ser una fractura. ¿Qué otra cosa puede ser? Una enfermedad de tipo degenerativo. Recuerden que a eso se le conoce como artrosis. Entonces, en rodillas, por ejemplo, un paciente de 80, 90 años va a tener choque de hueso con hueso porque se le acabó el cartílago y hay intensa actividad de reparación y entonces una gonartrosis se va a ver hipercaptante en una gamografía. Y entonces en las vértebras, en la unión lumbosacra, es factible que veamos aumento o hipercaptación porque hay reparación de las artrosis facetarias. Entonces, no podemos afirmar cuál de estos es actividad tumoral y cuáles degenerativas. Pero es obvio que todas estas lesiones múltiples pues son por actividad tumoral porque el paciente tiene un tumor primario de próstata y estamos viendo qué está pasando con estas metástasis, que son sitios donde les duele. Si le tomáramos una radiografía, veríamos zonas radiopacas, hiperdensas o hiperdensidad, o sea, esclerosis del hueso. Así se ven las lesiones de próstata blancas. También el cáncer de mama hace metástasis osteoblásticas, o sea, blancas, osteoblástico blanco. Entonces, la próstata también hace lesiones osteolíticas, que son hoyos. Veamos entonces este gamagrama tiroideo. Un nódulo tiroideo, una bola en la tiroides vista en ultrasonido, tiene una posibilidad de malignidad del 6.5%. Pero entonces, un nódulo tiroideo, ¿cómo lo voy a diferenciar si es benigno o si es maligno? En términos de hipercaptación, le llamamos a un nódulo hipercaptante un nódulo caliente. A un nódulo que no capta, le llamamos un nódulo frío. Y a un nódulo que es isocaptante comparado con el resto de la glándula, le llamamos tibio o indeterminado. Entonces,
De los tumores nódulos sólidos por ultrasonido o complejos, que son quísticos sólidos con microcalcificaciones, que encontramos en ultrasonido, se les debe de hacer un gamagrama tiroideo. La inmensa mayoría van a ser fríos, por lo tanto son benignos. Los tibios tienen un 5% de ser malignos y los nódulos que son, este es el porcentaje de posibilidades de que un nódulo frío sea maligno, de 6, o sea, muy alta, de 6 a 20%. Mientras que un nódulo hipercaptante o hipermetabólico, que suelen ser adenomas funcionantes, o sea, tumores funcionantes, van a ser nódulos calientes. Entonces, tiene menos del 1% de posibilidades de ser maligno. Entonces, otra de las ventajas de la gammagrafía, y esto nos ayuda muchísimo para determinar la función renal. Le inyecto yo el radioisótopo al paciente que se va a ir a los riñones van a concentrar el radioisótopo y lo van a ir eliminando poco a poco. Pero no es como con la tomografía o cuando hago una urografía excretora para valorar en los riñones, le inyecto el medio de contraste y lo elimina. Pero no puedo, esto lo puedo valorar en forma cualitativa, pero no en forma cuantitativa. La única manera de evaluar la función renal de una manera cuantitativa, o sea, numérica, específica, es con la gammagrafía, porque yo puedo ver la velocidad de concentración y eliminación del radioisótopo en forma independiente de los dos riñones. Entonces puedo hacer un gamagrama renal o renograma comparando la función renal, la hipercaptación y luego la eliminación del radioisótopo. De manera que con esto yo puedo calcular el porcentaje de función renal derecho y el porcentaje de función renal izquierda. Y esto me sirve para saber si un riñón todavía funciona, ya no funciona o funciona poco, y saber si vale la pena quitarlo o no vale la pena cuidarlo para preservar la función de ese riñón. Renograma. Otra de las modalidades que se puede utilizar es en pulmón. Aquí lo que se hace es marcar un gas con un radioisótopo y entonces se hace el estudio dándole ese gas al paciente para que lo inhale. Y entonces se mete a la gamma cámara y nos da cómo está la distribución del gas en los pulmones. Esto es una fase que se conoce como fase de ventilación. Entonces, BQ quiere decir ventilación. Entonces, le inhala el gas, hacemos la gammagrafía y vemos si hay áreas que estén hipocaptantes. Una zona que esté hipocaptante quiere decir que ahí no llegó el gas, por lo tanto es una zona que no funciona del pulmón, que puede ser una caverna, una bula o un tumor. Luego, a ese mismo paciente ahora le inyecto el radioisótopo y veo la velocidad con la que se pintan los pulmones con este radioisótopo y la velocidad con la que se lava o se limpia. Y entonces lo que estoy midiendo ahí es la perfusión pulmonar. Entonces, en ciertas enfermedades como la tromboembolia pulmonar, lo que tengo que hacer es gammagrafía con ventilación y perfusión. O sea, estas dos fases. La inhalación para ver la distribución del radioisótopo en la vía aérea y la perfusión para ver la concentración del radioisótopo en los espacios vasculares y cómo se limpia. Y así voy a tener imágenes como las que estamos viendo aquí, en las que hay áreas o un pulmón que pinta y otro que no, quiere decir que está menos ventilado por vía aérea, o un pulmón que está mal perfundido, o sea que no le llega suficiente sangre como sucedería en una tromboembolia pulmonar. Entonces, por ejemplo, un infarto pulmonar porque se tapó una arteria, eso lo que vamos a tener ahí es que en este infarto pulmonar va a tener pérdida de la perfusión y pérdida de la difusión. Y entonces, hace muchos años, cuando no usábamos todavía el PET-CT y el SPECT, lo que hacía era esto para saber si un paciente tenía una tromboembolia pulmonar, un infarto pulmonar. En la actualidad sí se puede utilizar, pero la angiotomografía es mucho más objetiva y útil para el diagnóstico de tromboembolia, porque puedo ver el trombo, puedo ver la cantidad de trombos, el grosor de la arteria que está tapada, etc. Y puedo hacer una tromboendarterectomía o simplemente anticoagular al paciente. Entonces se puede usar en huesos, se puede usar en tiroides, se puede usar en pulmón y también se puede utilizar en mama. En glándula mamaria tenemos que hay algunas pacientes que tienen la glándula con mucho tejido fibroconectivo,
Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de glándula mamaria que van de la A al D. Y la C y el D siempre son glándulas muy blancas en donde se nos puede ir un cáncer fácilmente. Siempre por eso entonces las glándulas densas pasan a ultrasonido, pero hay veces que ni estas nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Entonces, si tengo una paciente de alto riesgo porque tiene familiares con cáncer de mama, 2 familiares de cáncer de mama, o ha tenido radiación previa, o es menarca tardía, etcétera, hay que hacerle un PEM. Y entonces, aunque tenga yo imágenes muy densas, aquí aparece una imagen un poquito más densa. ¿Se fijan? Se le inyecta el radioisótopo, se mete en una máquina especial, específica para mama, y nos muestra un área hipermetabólica o hipercaptante, que me sugiere que hay un tumor que está hiperfuncionante en este sitio. Sin embargo, el PEM es caro, es todo lo opuesto a las 3 Bs, es caro, costoso y carambas de diagnosticar. Entonces, pues hay que saber que existe, pero básicamente no se utiliza. Entonces, la gammagrafía en sus formas de PET o SPECT, cualquiera de las dos, se utiliza mucho para el sistema nervioso central, mostrándonos las áreas hipometabólicas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, permitiéndonos la introducción de ciertas estructuras estimulantes para reducir los efectos colaterales del Parkinson. Se utiliza en Alzheimer, y aquí tenemos la fusión de 2 modalidades. Esta no es CT, esta es resonancia magnética. Este es el PET de un cerebro que tiene ciertas dificultades. Y entonces hacemos la fusión y tengo la resolución espacial de la resonancia y de densidad de la resonancia con las áreas hipercaptantes demostradas por el PET y se conoce como fusión. Se utiliza mucho en las demencias. Aquí tenemos una resonancia magnética. Realmente, fíjense, sí hay una cierta diferencia estructural en estos 2 sitios, pero el gammagrama nos pone de manifiesto esta zona asimétrica con áreas hipofuncionantes, y la fusión es la que me permite hacer una detección más anatómica de la patología. En corazón rifa la resonancia, la gammagrafía, perdón. Bueno, la resonancia también lo vamos a ver más adelante cuando hagamos cardio, pero la medicina nuclear también rifa porque nos puede ver el músculo cardíaco, qué tan homogéneamente capta el radioisótopo. Y entonces me puede demostrar un área que no está, donde está más delgado el miocardio, que puede ser la secuela de un infarto o una zona hipometabólica. Entonces aquí tuvo un infarto y estamos viendo una secuela. Y aparte se puede hacer en 3D y aparte se puede hacer en movimiento. Y me permite muy bien registrar el corazón en diástole, el corazón en sístole, y por lo tanto tener una fracción de eyección. Parte de esta información se puede obtener por ultrasonido y por resonancia magnética, pero esa es anatómica. La ventaja del PET-CT y del SPECT es que es funcional. Eso es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía de un paciente con un cáncer, digamos, de mama, o una paciente con cáncer de mama o de lo que sea. La tomo, no me dice si hay actividad tumoral o no. Le hago la tomografía por emisión de positrones y me está mandando varias áreas hipermetabólicas, que son una en el riñón y la otra en el ilio pulmonar. Hago la fusión de la tomografía con la resonancia funcional, con la medicina nuclear, y entonces puedo no solo confirmar que hay áreas hipermetabólicas, sino saber exactamente en dónde es el sitio. Y además puedo jugar con la información y puedo obtener otras imágenes tridimensionales como esta, en las que podemos ver el corazón muy blanco, eso es normal, los riñones con un poco de función renal, es normal, pero hay unos puntos muy brillantes o hipercaptantes que se encuentran en el mediastino y otro en la axila izquierda de la paciente, que son los tumorales. La evaluación de la captación no solo es cualitativa, sino que es cuantitativa. Y la forma de medir las unidades se llaman SUV. SUV son las unidades de medición. Entonces, básicamente nosotros trabajamos con la imagen cualitativa, que es la visualización, pero el reporte del médico nuclear siempre va a decir en SUVs cuántas unidades tiene una área determinada, pero siempre hay correlación entre el grado de brillantez con el SV. Y bueno, pues para terminar les presento a la doctora Carolina Oñate, es la doctora que trabaja con nosotros en núcleo diagnóstico.
Él especializa en médico nuclear, en medicina nuclear, se hizo en el Centro Médico La Raza, y este es el equipo que tenemos en núcleo diagnóstico. Y aquí tenemos una imagen en particular de corazón, pero a partir de ahora ya saben ustedes cuáles son todas las funciones, las posibilidades de acción de la medicina nuclear. Y por lo tanto, lo saben todo sobre medicina nuclear. Recuerden que entonces mañana tenemos el examen. Recuerden que en el examen les voy a poner 30 casos. Estos 30 casos ya están preparados para cambiar cada minuto. Solo tienen 1 minuto para ver cada uno de ellos. El examen va a durar 30 minutos. Ustedes van a anotar las respuestas que van a ser A, B, C o D en su nota de Word si quieren, o a mano en una hoja si quieren. Y al final de los 30 minutos, al terminar el examen, ustedes me envían a mi correo electrónico, que les voy a decir de una vez. Está muy difícil, es gerardo.ocela, con s, @gmail.com. Me lo mandan a mi correo, yo califico los exámenes y la semana que viene les digo si van a reprobar o no van a reprobar. No van a reprobar, hombre, porque todos son muy estudiosos y les va a ir muy bien y lo han entendido todo. Si no han entendido todo tienen oportunidad de corregir lo que no sepan. Y además todo eso es lo que vamos a empezar a aplicar ya cuando veamos tórax, que es a lo que nos vamos a dedicar en la siguiente unidad. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda, doctor. Cuando estábamos hablando de la función pulmonar, dijo que se podía medir la perfusión y la velocidad en la que el radioisótopo sale del pulmón. No, la velocidad no. La distribución del aire que está marcado con radioisótopo, del gas que está marcado con radioisótopo. O sea, al hacerle al paciente que inhale, creo que se usaba L. No, no es L, no. Es otra cosa. No me acuerdo ahorita qué radioisótopo. Se le hace inhalar y entonces este aire marcado, este gas marcado, se distribuye en todo el pulmón, pero donde haya una bula, ahí no va a haber aire, entonces va a mostrar un hoyo. Pero entonces, si yo veo una imagen así, necesito saber si es una destrucción anatómica o es una deficiencia de irrigación. Para eso, entonces, le inyecto el radioisótopo y veo qué tanto se distribuye y qué tanto desaparece. Y entonces, con eso yo puedo medir la perfusión de un órgano. Acuérdense que la perfusión, ya hablamos de ella, se puede utilizar en tomografía, en resonancia magnética, para ver el grado de reforzamiento de cada píxel. Y entonces yo puedo saber en dónde no se pintó con contraste, por lo tanto, dónde está vascularizado y dónde no. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿No? Bueno, chamacos. Sí, yo tengo una duda. ¿Medicina nuclear se incluirá en el examen también? ¿Mande, perdón? ¿Medicina nuclear se incluirá en el examen también? No, son puro, como es energía nuclear, viene del núcleo, por lo tanto, funciona con protones. Es energía del núcleo. Y esa está, a diferencia de los rayos X, que solo se producen al momento de que energizas el tubo, la medicina nuclear, el radioisótopo, una vez marcado con la partícula atómica, va a estar emitiendo radiación, no para siempre, porque algún día se le va a acabar, pero esta se termina. Entonces, los pacientes a los que se les hacen estudios de medicina nuclear, cuando cruzan al otro lado por la línea, los detectan con unos gamacámaras que tienen en la línea. Y entonces el paciente debe llevar una carta explicando que se le hizo un estudio de medicina nuclear. Esta radiación le va a durar más o menos una semana y a la semana ya tiene que estar negativo. Ok, este tema se va a incluir en el examen. Obvio. Ok. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita, obvio que va a venir incluido en el examen. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal para ver la hora de la verdad. ¿Sale? Doctor. Sale, doctor. Sí, Miros. ¿Las preguntas teóricas van a venir dentro de las 30? ¿Las preguntas qué? Teóricas. Sí. Ok, gracias. Nada más algo básico. Sale, chamacos. Entonces, see you tomorrow. Sale, gracias.
Bye, Doc. Bye.